La sesión en la comisión de investigación comenzó de manera relativamente formal, pero pronto se transformó en un verdadero espectáculo de revelaciones y desmoronamiento para Eugenio Pino, ex número 2 de la Policía Nacional. Gabriel Rufián, sin perder un ápice de compostura, despojó a Pino de cualquier intento de mantener su imagen de respeto y profesionalismo. Lo que parecía ser una mera comparecencia se transformó en un momento histórico, un hito que fue mucho más allá de lo político y lo judicial. Se trató de una radiografía cruda y desoladora de las cloacas más profundas del Estado español. Cloacas que no solo existieron durante el mandato de Mariano Rajoy, sino que también revelaban cómo el aparato estatal fue manipulado para perseguir a aquellos que no se alineaban con el poder, fabricar pruebas falsas y proteger a los siempre intocables. La élite de la realeza, los banqueros y los que, sin importar lo que hicieran, nunca pagaban las consecuencias de sus actos. Desde el primer momento, Rufián, con una seguridad que solo puede provenir de la certeza absoluta de que la verdad está de su lado, comenzó su interrogatorio con una de las preguntas más directas y devastadoras que se le pueden hacer a un excomisario. ¿Es usted un policía corrupto? Esta pregunta no fue solo una provocación, sino el inicio de una serie de maniobras que terminarían dejando a Pino en una posición completamente vulnerable. El excomisario, visiblemente incómodo y nervioso, intentó evadir la respuesta, pero no pudo evitar una cadena de reacciones que lo hicieron parecer aún más culpable. Sus risas nerviosas, sus evasivas y sus contradicciones fueron tan evidentes que, a lo largo de la comparecencia, se fue desmoronando por completo. La verdad es que la respuesta a esa pregunta estaba más allá de las palabras. Estaba en sus acciones, en su historial y, sobre todo, en las pruebas que estaban siendo presentadas ante todos. La habilidad de Rufián para arrojar datos, fechas y grabaciones fue clave para construir una narrativa que evidenciaba la complicidad de Pino en prácticas corruptas. Lejos de hacerle un juicio de intenciones, Rufián sacó a la luz hechos concretos, grabaciones verificadas y testimonios que dejaron a Pino completamente sin argumentos. Rufián lo había acorralado, y lo que en principio había sido una defensa tímida de su honor y su carrera se convirtió rápidamente en una huida hacia adelante, sin respuestas, solo contradicciones y evasivas que reflejaban su desesperación por escapar de la verdad que se le venía encima. Para muchos, el momento más revelador de toda la comparecencia fue cuando Rufián le preguntó a Pino sobre un evento específico, el 4 de marzo de 2014. A primera vista, parecía una pregunta sencilla, incluso irrelevante, pero lo que Rufián sabía era que esa fecha estaba marcada por un hecho que podría destapar la red de corrupción en la que Pino se había visto involucrado. ¿Dónde estaba usted el 4 de marzo de 2014? Preguntó Rufián, sabiendo que esa fecha había sido objeto de una investigación judicial. La respuesta de Pino, que se limitó a decir no lo sé, no solo fue una evasiva, sino una muestra de cómo la falta de transparencia y la manipulación de la memoria estaban acompañando su actitud durante todo el interrogatorio. Lo que el excomisario no pudo evitar es que esa fecha no era cualquiera. Ese día, Pino estuvo en su despacho, en la calle Mármol de Madrid, y la razón de su presencia allí era mucho más siniestra de lo que intentó admitir. En esa misma jornada, se había llevado a cabo una reunión clave que involucraba a varios de los personajes más polémicos de la Policía Nacional, como Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, Pedro Esteban, comisario de Información de Cataluña, y el ahora infame José Manuel Villarejo, entre otros. Durante esa reunión, de acuerdo con las grabaciones que Rufián había obtenido, se discutió la estrategia para dar caña a Esquerra Republicana, un eufemismo utilizado para hablar de las tácticas empleadas para perseguir a partidos políticos cuya ideología no estaba en línea con los intereses del gobierno en el poder. Es en ese momento cuando Rufián no pudo evitar señalar lo que parecía ser un abuso de poder sin precedentes. ¿Cree usted que un policía de su cargo, en su posición, debería estar utilizando las herramientas del Estado para atacar a partidos políticos simplemente porque no comparten su ideología? ¿No cree que eso es corrupción?, le preguntó Rufián de manera tajante. Pino, incapaz de dar una respuesta convincente, no hizo más que guardar silencio, lo que solo reafirmó la sospecha de que su implicación en estos hechos era mucho más profunda de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Lo más alarmante de todo es que esta reunión y las decisiones tomadas en ella no solo afectaron a Esquerra Republicana, sino que abrieron la puerta a una serie de maniobras en las que el poder del Estado fue utilizado para perjudicar a partidos y representantes políticos que simplemente no estaban alineados con los intereses del gobierno. Esta estrategia de dar caña, como lo llamaban, consistía no solo en lanzar ataques mediáticos, sino también en presionar a instituciones extranjeras y obtener información confidencial sin el respaldo de ninguna investigación legítima. Rufián fue claro al señalar que lo que se había hecho no solo era inapropiado,
sino que, más grave aún, no tenía justificación legal alguna. ¿Cómo puede un alto cargo de la policía involucrarse en algo tan sucio como presionar a un banco de otro país para obtener información que no les pertenecía? Eso no es corrupción, señor Pino, continuó el interrogatorio Rufián, mientras Pino se mantenía en silencio, cada vez más acorralado por las pruebas que se le presentaban. La situación de Eugenio Pino se había vuelto insostenible, y su presencia en la sala de la comisión de investigación se convirtió en un claro reflejo de lo que estaba a punto de sucederle. Con cada pregunta, con cada comentario que lanzaba Rufián, el excomisario veía cómo su mundo se desmoronaba lentamente. Lo que al principio parecía ser una oportunidad para defenderse, para aclarar su nombre y despejar las sombras de su implicación en la corrupción, terminó convirtiéndose en un calvario. Los ojos de la opinión pública estaban puestos sobre él, y las evidencias eran tan abrumadoras que no podía hacer nada para escapar. Rufián no solo se encargó de exponer su rol dentro de una trama corrupta, sino que además fue desmenuzando cada parte de esa red, haciendo que Pino se sintiera cada vez más atrapado. La serie de preguntas que Rufián le hizo no dejaron resquicio alguno para que el excomisario pudiera evadirlas. Cada palabra de Rufián fue una daga que perforaba la coraza de arrogancia que Pino había logrado construir a lo largo de su carrera. Pino, quien había sido uno de los hombres más poderosos de la Policía Nacional, ahora se encontraba ante un escenario donde su integridad y honor se veían completamente desmoronados. Los recuerdos de su posición privilegiada, de la influencia que había tenido en los círculos más cercanos al poder, parecían desvanecerse con cada nueva acusación que surgía. En sus respuestas, Pino intentó mostrar que no tenía conocimiento de los detalles que se le imputaban, y de alguna manera trató de ofrecer una imagen de una víctima más del sistema. Sin embargo, Rufián no dejó que cayera en esa trampa. El político se mostró implacable, con una precisión casi quirúrgica, desvelando una y otra vez la complicidad de Pino en una serie de manipulaciones políticas que no solo involucraban a los más altos funcionarios del Estado, sino que también afectaban directamente a los intereses de los ciudadanos. El excomisario no solo se veía involucrado en un caso de corrupción, sino que también se le señalaba como una pieza clave de un engranaje mucho más grande, donde los intereses privados y los de los poderosos parecían prevalecer sobre cualquier consideración ética o moral. ¿Quién les vendió la información errónea sobre cuentas en Andorra, por ejemplo? ¿No se siente usted engañado por haber sido parte de una estrategia tan sucia?, espetó Rufián, con un tono desafiante que parecía presionar aún más sobre la ya quebrada resistencia de Pino. La pregunta, directa y precisa, dejó al excomisario sin palabras. Intentó evadir la cuestión, pero la presión era demasiado fuerte. Cada evasiva, cada intento de desviar el tema, no solo lo hacía ver más culpable, sino que también aumentaba la incredulidad del público que observaba el intercambio. Las evidencias eran claras, las pruebas se acumulaban, y Pino ya no podía ignorar la magnitud de su implicación en los hechos. A medida que el interrogatorio avanzaba, Pino empezó a mostrar signos de desesperación. Aquella fachada de seguridad, de un hombre que sabía cómo manejar situaciones difíciles, comenzó a desmoronarse. Sus respuestas se volvieron erráticas, sus gestos nerviosos, su lenguaje corporal evidenciaba el miedo que ya no podía disimular. El hombre que había estado al mando de uno de los cuerpos más poderosos del país, rodeado de aliados, de contactos, de poderosos que lo protegían, ahora se encontraba completamente vulnerable. Cada pregunta de Rufián le recordaba que no había escapatoria, que sus acciones tenían consecuencias, y que el peso de sus decisiones caía sobre sus hombros con todo su peso. Rufián no solo expuso las conexiones de Pino con la corrupción, sino que también dejó claro el papel que jugó el excomisario en la construcción de una red de encubrimiento y manipulación. Pino no solo fue una víctima de las circunstancias, como intentó hacer creer a la audiencia, sino que fue un actor consciente en una trama que buscaba desestabilizar a los oponentes políticos y beneficiarse de las debilidades del sistema judicial y policial. Con cada nueva revelación, la imagen de Pino como un hombre honorable se desvanecía más y más, dejando a su paso un rastro de contradicciones, evasivas, y lo que es peor, una clara muestra de que había sido parte de un juego peligroso en el que el bienestar de los ciudadanos y la democracia misma quedaban completamente en segundo plano. La comisión de investigación se convirtió en un escenario de humillación pública para Pino, quien se vio incapaz de defender su honor, de ofrecer una explicación coherente. Cada intento de justificar su accionar se estrellaba contra las pruebas, contra las declaraciones de aquellos que lo señalaban como un cómplice activo en las maniobras ilegales que se habían llevado a cabo. Pino, en su desesperación, intentó recurrir a lo que siempre había sido su recurso más utilizado, la evasiva.
Sin embargo, este método, que le había servido para mantener a raya a aquellos que lo cuestionaban en el pasado, no funcionó esta vez. Las pruebas eran irrefutables, las declaraciones de los testigos eran claras, y la gente ya no estaba dispuesta a aceptar las excusas de un hombre que había traicionado la confianza pública. A lo largo de la sesión, las evidencias fueron desgranándose ante los ojos del público, y lo que en principio parecía un interrogatorio formal se transformó en una especie de juicio público que dejó a Pino al descubierto. Las preguntas de Rufián fueron como hachazos a la imagen que el excomisario había construido a lo largo de su carrera. Su intento por defender su honor fue inútil, pues cada palabra que pronunciaba solo lo hundía más. La arrogancia que había tenido en el pasado, aquella que le había permitido moverse entre los pasillos del poder con facilidad, se desmoronaba rápidamente. Con cada respuesta nerviosa, con cada evasiva, Pino veía cómo la percepción pública del cambiaba para siempre. En lugar de ser el hombre respetado y confiable que había sido en el pasado, ahora era el rostro de la corrupción, el símbolo de cómo el poder puede corromper incluso a aquellos que parecen estar en las posiciones más intachables. Rufián no solo lo había despojado de su reputación, sino que había dejado claro que la complicidad de Pino era mucho más profunda de lo que inicialmente se había pensado. A medida que el interrogatorio llegaba a su fin, lo que había comenzado como una posible oportunidad para aclarar su nombre se había transformado en la más humillante de las derrotas. El excomisario, al finalizar la sesión, abandonó la sala con la cabeza baja, sabiendo que su futuro estaba sellado. Ya no solo se trataba de las acusaciones de corrupción, de las maniobras políticas sucias. Lo que había quedado al descubierto era la verdad más dura de todas, que había traicionado los principios en los que había sido formado, los ideales de justicia y rectitud que deberían haber guiado su carrera. Su caída no solo fue el fin de su carrera política y profesional, sino también el fin de una era. Una era en la que los poderosos del Estado podían actuar sin temor a ser desenmascarados, sin tener que rendir cuentas por sus acciones. En este nuevo escenario, Pino ya no tenía ningún papel. El daño a su reputación era irreversible, y su nombre quedaría marcado para siempre en la historia de la corrupción. Lo que había comenzado como un intento por aclarar su nombre había terminado en una de las humillaciones públicas más grandes que un exfuncionario podría experimentar. La historia de Eugenio Pino, antes considerado un hombre influyente y respetado, terminó ese día de una manera que lo despojó de su honor y su dignidad, dejando claro que en el juego del poder, aquellos que intentan manipular las reglas siempre acaban pagando el precio más alto. La comisión de investigación no solo expuso su complicidad en un caso de corrupción, sino que también simbolizó el fin de una época de impunidad en la que el poder podía actuar a sus anchas, sin que nadie pudiera desafiarlo. Decidimos continuar con la sesión, ya que hay otros grupos que también tienen el derecho legítimo de intervenir. No debemos invitar, innecesariamente, a que la comparecencia de la presidenta se vea interrumpida por un problema de presencia. Señor Rufián, le pido que se centre en el tema de discusión. No permita que la presión de Vox lo desvíe de lo importante. Con todo el respeto, no soy susceptible a la presión de nadie, señoría, y no lo permitiré. Es justamente en ese contexto de presión constante donde surge la duda. ¿Por qué, en un momento dado, decide enviar a un oficial de la Embajada de Andorra a un banco andorrano? Si tiene dudas sobre las razones, le sugiero que se comunique directamente con la dirección correspondiente. ¿Se refiere usted a alguna dirección en particular? Por supuesto, le hablo de la Dirección General de la Policía. Todo está perfectamente documentado y aclarado. No hay nada oculto. Pero, señor Pino, ¿no fue usted quien, en su momento, desempeñó un rol fundamental dentro de la policía? ¿Por qué me está diciendo que todo esto se manejó por otros conductos? Le informo que existen unidades especializadas, como la División de Relaciones Internacionales, que se encargan de estos trámites. Cualquier acción de este tipo debe pasar por ellos. ¿Quiere hacerme creer que, tras una reunión en su despacho con Martín Blas, él decide presionar a un banco de Andorra por iniciativa propia? Pregúnteselo a él. De hecho, él ha dicho que la razón por la que se presionó al banco fue porque usted se lo ordenó. Eso es completamente falso. Ya lo dejé claro en el juzgado de Andorra. He declarado de manera honesta ante el juez y expuesto todo lo que tenía que decir sobre este asunto. Si realmente le interesa, le sugiero que consulte el sumario. Martín Blas actuó por voluntad propia, no porque yo se lo indicara.
No lo creo, señor Pino. Conociendo su historial y el tipo de persona que fue, ¿realmente cree que Martín Blas se habría atrevido a desobedecerle? No, no lo creo. Entonces, permítame preguntarle, ¿por qué la banca privada de Andorra fue objeto de sus intentos de presión y no, por ejemplo, AD Bank, un banco mucho más grande e importante en Andorra? ¿Qué motivó esta estrategia? Pregúnteselo a ellos, si tanto le interesa. Le diré lo que ya sabe, aunque tal vez no lo quiera aceptar. Quizás se decidió enfocar los esfuerzos en la banca privada de Andorra porque se descubrió que Juan Carlos I de Borbón tenía cuentas en AD Bank. Y tal vez, para no complicar las cosas, decidieron ser más cautelosos con este banco. No voy a entrar en detalles sobre eso. Lo haré yo, porque usted, probablemente, ya tiene conocimiento de los audios en los que se menciona que Juan Carlos I es un valor a preservar. Sí, lo dije y lo mantengo. Es un valor a preservar. Claro. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si se descubre que el rey tiene cuentas en un banco andorrano y luego se descubren cuentas de independentistas, tal vez se tomaron decisiones estratégicas para no involucrarse demasiado en este tipo de situaciones. Lo que está diciendo es completamente inventado, señoría. Esta es la primera vez que lo oigo. Bueno, sus colegas pueden reírse, pero el público, ese mismo público que nos está viendo, sabe muy bien lo que está pasando. No estamos ante una historia inventada, estamos ante hechos reales. Ahora, permítame preguntarle sobre algo que realmente parece una casualidad muy sospechosa. ¿Por qué Martín Blas se reunió con Joan Paumel, CEO de la banca privada de Andorra, en un hotel de Madrid, concretamente en el Villa Magna? Pregúnteselo a ellos, señoría. Déjeme aclarar algo. ¿Está tratando de hacerme pasar por un tonto? Yo no le he faltado al respeto, pero parece que usted sí está tratando de hacerlo conmigo. Lo que está ocurriendo en este momento ya se está saliendo de los límites de la decencia. Hace 4 años, en una comisión de investigación sobre la corrupción policial, usted me dijo que, por España, estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario. ¿Me lo va a volver a preguntar ahora? Sí, quiero que me lo confirme. ¿Es usted patriota? Sí, lo soy, sin duda. Y, de ser así, ¿qué implica realmente ser un policía patriótico? Ser un hombre que ama profundamente a su país, dispuesto a hacer lo que sea necesario por él. ¿Y todo es todo? Sí, todo es todo. No hay matices en mi respuesta. Todo, incluso si eso implica perseguir a personas inocentes, aquellos que han sido declarados inocentes por los tribunales. ¿Eso también entra dentro de su definición de todo? Los que se ríen a su alrededor tienen una visión distorsionada del patriotismo, una visión tóxica. Perseguir a personas inocentes no es lo que debe entenderse por patriotismo. Su postura, en cambio, parece estar más enfocada en proteger a los corruptos, como el rey emérito, que en hacer justicia. ¿Sabe lo que pienso? Usted parece tener una ideología que va más allá de la lógica, algo que no se puede justificar. Sus expresiones como camarada dejan claro que sigue una línea de pensamiento muy errónea. ¿Me está acusando de ser comunista? No, no le estoy acusando de ser comunista, pero lo cierto es que sus palabras y actitudes me hacen pensar en esa dirección. Según algunos, a los comunistas hay que perseguirlos. ¿Es eso lo que usted piensa? Mire, tengo claro que hace 40 años, usted y sus compañeros habrían tomado medidas muy diferentes conmigo. Sus ideas tóxicas se habrían reflejado en su actuar, y sus aliados también lo saben. Por eso, digo camarada, porque parece que eso le molesta profundamente. Le agradezco mucho su tiempo, señor Pino. Eugenio Pino, al salir de la comparecencia, se encontraba mucho más deteriorado que su compañero Villarejo, quien, a pesar de las circunstancias, aún conserva una imagen algo intacta. Mientras Villarejo parece haber logrado mantener parte de su aura, Eugenio Pino fue completamente acorralado. Su imagen, construida durante años como una figura representativa del poder policial, se desplomó de manera estrepitosa frente a los ojos de la sociedad. Fue despojado de su fachada de integridad y quedó expuesto como un símbolo vivo de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Corrupción que, al parecer, se habría puesto al servicio de un poder corrupto mucho más grande y peligroso.
No pudo negar las reuniones clandestinas que sostuvo con el excomisario Villarejo, ni justificar las presiones ejercidas sobre los bancos en Andorra, un hecho que dejó en evidencia la manipulación de las instituciones del Estado en beneficio de intereses particulares. Lo que más desestabilizó a Pino en esta intervención fue la incapacidad de dar explicaciones coherentes sobre el trato desigual que la justicia española le ha dispensado al rey emérito, mientras, por otro lado, se ha desatado una persecución sistemática y despiadada hacia los independentistas catalanes. Pino no pudo ocultar que durante años, mientras Juan Carlos I disfrutaba de una vida de lujos, sin ser tocado por ninguna acusación o investigación seria, muchos ciudadanos españoles, en su mayoría de la región catalana, fueron objeto de un acoso implacable. Esta contradicción fue expuesta de forma clara, y la falta de justificación por parte de Pino en torno a la desigualdad de trato entre el poder y los ciudadanos fue una de las grandes revelaciones de la comparecencia. Lo único que le quedó a Pino para defenderse fue recurrir a un discurso añejo, obsoleto y totalmente vacío de contenido, el llamado patriotismo. Este concepto, que para él parecía ser la justificación de todas sus acciones, se fue desmoronando a medida que avanzaba la intervención. En su interpretación, ser patriota no significaba actuar con honor o buscar la justicia para todos los ciudadanos por igual, sino estar dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para proteger lo que él consideraba una causa mayor, un supuesto bien común que en realidad servía para perpetuar los intereses del poder. La implicación de inventar delitos, manipular pruebas y perseguir a aquellos que no compartían la visión del régimen, se presentaba como el sacrificio que cualquier patriota debía hacer. Pero lo que quedó claro para muchos, al escuchar sus palabras y observar sus reacciones, es que el verdadero patriota no es aquel que se somete al poder o que calla ante la corrupción, sino aquel que se enfrenta a estos males para garantizar la justicia y la equidad para todos. Rufián, en su intervención, fue directo y firme, dejando claro que el verdadero patriotismo no es aquel que persigue a los inocentes bajo pretextos ideológicos, sino aquel que lucha contra los corruptos, aquellos que se benefician a costa del sufrimiento de la gente. Y fue precisamente lo que hizo Eugenio Pino lo que contradijo su propio discurso. No persiguió la justicia, sino que defendió a aquellos que han saqueado el país y han hecho de la impunidad su bandera. La imagen de Pino, en la que se le observa defendiendo lo indefendible, será recordada como el momento en el que el Estado profundo fue puesto contra las cuerdas, y ya no pudo esconder más las fechorías que durante tanto tiempo intentó encubrir. El sistema de protección que él y otros actores del poder habían construido comenzó a desmoronarse ante la evidencia pública, y la verdad, por fin, salió a la luz, sin posibilidad de ser apagada nuevamente. Hoy, gracias a la valentía de aquellos que se atrevieron a denunciar la corrupción y la falta de ética dentro de las instituciones del Estado, todo está expuesto. Aunque algunos aún intenten evadir la responsabilidad, la condena pública será la más fuerte y la más duradera. Miles de españoles, presentes tanto en la sala como a través de los medios de comunicación, fueron testigos en vivo de cómo la mentira se desvanecía y la verdad prevalecía. Pino, con su uniforme y su rol en la Policía Nacional, utilizó su poder para minar los cimientos de la democracia desde dentro, atacando a aquellos que se atrevieron a cuestionar el statu quo y protegiendo a aquellos que, en su mente, representaban el verdadero interés nacional. Sin embargo, hoy ese silencio, que durante tanto tiempo protegió a los corruptos, se ha roto. La impunidad, ese muro de complicidad que había permanecido intacto durante años, ya no es lo que era. La revelación de la verdad ha abierto una puerta a la que ya no se puede regresar, y por mucho que algunos intenten ignorar las evidencias, lo cierto es que la historia les ha dejado al descubierto. Ahora, todos saben lo que ocurrió, y lo que viene, no es una cuestión de olvido, sino de memoria colectiva, que no dejará que estos actos queden impunes.